Amigos, hermanos de camino, compañeros de sueños y de batallas diarias, hoy nos reunimos aquí no solo para compartir un momento, sino para desmantelar una de las mentiras más grandes que nos han contado, que el éxito es un rayo que cae del cielo o un evento fortuito que solo toca a los elegidos. A menudo nos sentamos a esperar que la inspiración nos golpee con la fuerza de un huracán, o que las circunstancias sean perfectas antes de dar el primer paso. Pero la realidad, esa que se forja en el barro y se pule con el sudor, es mucho más sencilla y a la vez mucho más poderosa. Existe una hoja de ruta, una brújula que ha guiado a los grandes visionarios de la historia y que hoy quiero desbrozar con ustedes. Esa brújula se resume en una frase que parece simple, pero que encierra el secreto de la transmutación del espíritu. Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo que es posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Miren a su alrededor, piensen en sus propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido paralizados por la magnitud de nuestras ambiciones? Queremos construir imperios, queremos cambiar el mundo, queremos transformar nuestro cuerpo, nuestra mente, pero nos quedamos mirando la cima de la montaña con tanto asombro que olvidamos que el camino comienza en la base, atándose los cordones de las botas. El primer paso no es glorioso. Yo asiento sus tesis. El primer paso es lo necesario. Y lo necesario suele ser aburrido, rutinario y a veces dolorosamente mundano. Lo necesario es levantarse cuando el despertador suena y el cuerpo pide 10 minutos más. Lo necesario es limpiar el escritorio antes de empezar a escribir esa gran novela. Lo necesario es aprender las bases, estudiar los fundamentos, pagar las deudas y cumplir con las promesas pequeñas que nos hicimos a nosotros mismos. Hacer lo necesario es reconocer que no somos dioses, que estamos sujetos a las leyes del esfuerzo y que no podemos saltarnos capítulos en el libro de nuestra evolución. Cuando ignoramos lo necesario por buscar lo espectacular, construimos sobre arena. ¿Cuántas personas conocen que tienen ideas brillantes, pero cuyas vidas son un caos porque no pueden hacer lo básico? Lo necesario es el cimiento. Si quieres ser un gran orador, lo necesario es practicar frente al espejo aunque te sientas ridículo. Si quieres ser un atleta, lo necesario es cuidar lo que comes y dormir las horas que tu cuerpo requiere. No hay atajos en esta etapa. Es aquí donde se separa a los soñadores de los hacedores. El hacedor entiende que el orden en lo pequeño precede al éxito en lo grande. Hacer lo necesario es domar el ego, ese que nos dice que somos demasiado importantes para las tareas pequeñas. Pero les digo algo, nadie es demasiado grande para la disciplina. La disciplina es el lenguaje de los que realmente se aman a sí mismos, porque es el compromiso de darle a tu yo del futuro una oportunidad de brillar. Una vez que hemos dominado lo necesario, una vez que la rutina ya no es una carga, sino un ritmo, algo mágico empieza a suceder. El horizonte se amplía. Dejamos de simplemente sobrevivir para empezar a operar en el reino de lo posible. ¿Qué es lo posible? Es ese territorio donde nuestras habilidades empiezan a encontrarse con las oportunidades. Lo posible es lo que está al alcance de nuestra mano si estiramos el brazo un poco más de lo normal. Es ese proyecto que antes nos daba miedo, pero que ahora, con la base sólida que hemos construido, parece realizable. Lo posible es el siguiente nivel de dificultad. Es el momento en que el músico deja de practicar escalas y empieza a componer su propia melodía. Es el momento en que el emprendedor deja de solo administrar y empieza a innovar. En el reino de lo posible, la creatividad florece. Ya no estamos gastando toda nuestra energía mental en simplemente mantenernos a flote, porque lo necesario ya está bajo control. Ahora tenemos el ancho de banda para explorar, para probar nuevas estrategias, para decir sí a desafíos que hace un mes nos habrían hecho temblar. Lo posible requiere valentía, pero no es una valentía suicida, es una valentía informada. Es el coraje de quien sabe que tiene las herramientas necesarias para enfrentar el reto.
Aquí es donde empezamos a ver resultados tangibles. Aquí es donde la gente empieza a notar tu progreso. Pero cuidado, este es también el lugar donde muchos se detienen. Lo posible es cómodo. 4 a 7, lo posible es cómodo. Es el lugar donde somos buenos, donde tenemos éxito, donde la vida es estable. Muchos se instalan en lo posible y se olvidan de que hay un tercer acto en esta obra. Se olvidan de que el potencial humano no tiene un techo definitivo, sino solo techos temporales que están esperando ser derribados. Sin embargo, si continúas, si no te conformas con la comodidad de lo posible, si sigues empujando los límites de tu propia capacidad con la misma constancia con la que hacías lo necesario, ocurrirá el milagro. Y no es un milagro místico, es el milagro de la acumulación. De repente, te encontrarás haciendo lo imposible. Lo imposible es aquello que el tú de hace un año habría considerado un sueño febril. Lo imposible es lo que los demás dijeron que no se podía hacer. Lo imposible es correr esa maratón cuando antes te cansabas al caminar una manzana. Lo imposible es liderar una organización cuando antes te daba pavor hablar en público. Lo imposible es sanar heridas que creías permanentes. ¿Cómo llegamos a lo imposible? No llegamos saltando, llegamos escalando. Escalando. El problema es que vivimos en una cultura de la inmediatez que solo nos muestra el resultado final. Vemos al genio, al campeón, al líder y decimos, es increíble, yo nunca podría hacer eso. Y tienes razón, no podrías hacerlo hoy, tal como estás. Pero el proceso de hacer lo necesario y luego lo posible te transforma. El hombre o la mujer que alcanza lo imposible no es la misma persona que comenzó el camino. El proceso te cambia la estructura mental, te fortalece el carácter, te expande la visión. Lo imposible se vuelve posible a través de la metamorfosis del individuo. Es como el agua que, gota a gota, termina partiendo la piedra. La piedra parece invencible, la gota parece insignificante. Pero la gota tiene algo que la piedra no tiene: persistencia y tiempo. Cuando te encuentras en ese territorio de lo imposible, te das cuenta de que la etiqueta de imposible era solo una falta de imaginación o una falta de preparación. Lo imposible es simplemente algo que aún no se ha desglosado en pasos lo suficientemente pequeños. Todo gran logro de la humanidad, desde los viajes espaciales hasta la erradicación de enfermedades, comenzó con alguien haciendo lo necesario, anotando datos, lavando matraces, estudiando matemáticas básicas. Luego pasaron a lo posible: construir prototipos, probar teorías. Y finalmente, un día, el mundo despertó con la noticia de un imposible conquistado. Ustedes tienen dentro de sí esa misma capacidad. No importa cuán oscura sea la situación actual, no importa cuán lejos se sienta la meta. La receta no cambia. No miren la montaña completa si eso los abruma. Miren sus pies. ¿Qué es lo necesario hoy? Tal vez lo necesario sea perdonar a alguien para liberar espacio mental. Tal vez sea apagar la televisión y leer un libro. Tal vez sea simplemente levantarse y tender la cama. No desprecien la pequeñez de estos actos. Son las semillas de su futuro imposible. Cada vez que haces lo necesario cuando no tienes ganas, estás enviando un mensaje a tu subconsciente: yo tengo el control. Estás construyendo el músculo de la voluntad. Y ese músculo es el que te permitirá cargar el peso de lo posible. Y eventualmente, romper las cadenas de lo imposible. A veces el camino se volverá difícil. Habrá días en los que lo necesario se sentirá como una carga insoportable y lo posible parecerá una quimera lejana. En esos momentos, recuerden que la fatiga es parte del proceso, pero no es el destino. La fatiga es la señal de que estás creciendo, de que estás estirando las fibras de tu ser. No se detengan. La mayoría de las personas fallan no porque les falte talento, sino porque abandonan en la etapa de lo necesario. Se aburren de la base.
Quieren los aplausos sin haber pasado por el ensayo. Pero ustedes no son la mayoría. Ustedes están aquí porque saben que hay algo más. Ustedes sienten ese fuego interno que les dice que nacieron para algo que trasciende la mediocridad. Ese fuego necesita combustible. Y el combustible no es la motivación pasajera de un discurso o de un video en Internet. El verdadero combustible es el propósito. ¿Qué el propósito? Cuando sabes por qué haces lo que haces, lo necesario se vuelve sagrado. Limpiar tu casa se vuelve un acto de respeto hacia tu santuario. Estudiar se vuelve un acto de amor hacia tu futuro. Trabajar duro se vuelve un acto de provisión para tus seres queridos. Querido, el propósito transforma la obligación en devoción. En devoción. Y cuando estás devoto a tu proceso, lo imposible empieza a temblar, porque sabe que tu llegada es inevitable. No permitan que el miedo al fracaso los detenga en la etapa de lo necesario. El fracaso en lo necesario es solo una lección de ajuste. ¿No pudiste mantener la dieta? Haz lo necesario. Vuelve a empezar en la siguiente comida. ¿No lograste avanzar en tu proyecto? Haz lo necesario. Revisa tu agenda y encuentra media hora hoy. El fracaso solo es definitivo si dejas de hacer lo que es posible. Mientras respires, mientras tengas conciencia, siempre habrá algo posible por hacer. Siempre habrá un ajuste, una nueva perspectiva, un nuevo intento. La vida no se trata de no caer, sino de que el acto de levantarse se vuelva tan automático que la caída sea solo un parpadeo en la historia de tu éxito. Visualicen por un momento ese imposible que guardan en lo más profundo de su corazón. Esa meta que les da un poco de miedo admitir en voz alta, porque suena demasiado grande. Mírenla. No como algo lejano y ajeno, sino como el resultado lógico de su trayectoria. Si hoy se comprometen con lo necesario, si mañana se atreven con lo posible, ese imposible ya les pertenece. Es solo una cuestión de tiempo. El tiempo va a pasar de todas formas. Pueden dejar que pase mientras se lamentan por lo que no han logrado, o pueden dejar que pase mientras construyen la escalera que los llevará a las estrellas. La grandeza no es un evento ruidoso. La grandeza es silenciosa. Es la constancia del que no se rinde. Es la paciencia del que sabe esperar mientras trabaja. Es la fe del que ve el bosque cuando solo tiene una semilla en la mano. Hoy los invito a que dejen de buscar el gran salto y empiecen a buscar el paso firme. Salgan de aquí no con la emoción de haber escuchado palabras bonitas, sino con la determinación de ejecutar tareas pequeñas, con un amor inmenso. La suma de esas tareas, recuerden que el mundo está lleno de personas que se rindieron justo antes de que lo posible se convirtiera en imposible. No sean esa estadística. Sean la excepción. Sean los que perseveraron cuando las luces se apagaron. Sean los que siguieron haciendo lo necesario, cuando nadie los miraba, cuando no había aplausos ni cámaras. Porque es en la oscuridad de la disciplina donde se forja la luz del triunfo. Su vida es una obra de arte en proceso, y cada acción necesaria es una pincelada. Puede que hoy la pintura no tenga sentido, puede que parezca un caos de colores sin forma, pero sigan pintando. Sigan haciendo lo que es posible con los colores que tienen hoy. Y les prometo que, cuando den un paso atrás para mirar el lienzo completo, verán una obra maestra que todos llamarán imposible, pero que ustedes sabrán que fue construida paso a paso, día tras día, con la simple y poderosa lógica de la persistencia. No esperen a sentir que pueden hacerlo. La confianza no es un requisito previo para la acción. La confianza es el resultado de la acción. Actúen primero. Actúen primero. Hagan lo necesario primero. Primero que estés. La confianza los encontrará en el camino.
No esperen a que el miedo desaparezca. El miedo es un compañero de viaje que se baja del coche cuando ve que no vas a frenar por él. Hagan lo necesario con miedo. Carante quante es sush. Hagan lo posible con dudas. Y sigan caminando hasta que el éxito sea tan ruidoso que el miedo no pueda ni escucharse. Este es su momento. No mañana, no el lunes, no el próximo año. El próximo, ahora. Ahora, lo necesario para cambiar su vida está justo frente a ustedes. Probablemente sea esa tarea que han estado posponiendo. Tómenla, dómenla, abrácenla. Abrácenla, conviértanla en su prioridad. Y cuando terminen, busquen lo siguiente que sea posible. Sigan esa cadena, sigan ese ritmo, y les aseguro por lo más sagrado que llegará un día en el que se despertarán, mirarán su realidad, mirarán sus logros, y se darán cuenta de que lo imposible ya no es algo que sueñan, sino algo que viven. Porque ustedes no solo se atrevieron a soñar, se atrevieron a caminar. Y el que camina, tarde o temprano, llega. Vayan y demuéstrenle al mundo de qué están hechos. Pero más importante aún, demuéstrenselo a ustedes mismos. Sorpréndanse de su propia capacidad. Dejen que la gente se pregunte cómo lo hicieron, mientras ustedes sonríen sabiendo que el secreto no fue una fórmula mágica, sino la simple decisión de empezar por lo necesario, seguir con lo posible y no detenerse hasta alcanzar lo imposible. La gloria los espera, pero la gloria solo recibe a aquellos que han sido probados en el fuego de la cotidianidad. Sean valientes, sean constantes y, sobre todo, sean fieles a ese proceso transformador. El mundo necesita su versión de lo imposible. No nos priven de ella. Empiecen hoy, empiecen ahora. Hoy.